Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este capítulo número 13 de la primera temporada de Salud Incluyente. Es un honor y un gusto para mí estar el día de hoy con mi compañera Brenda, que ha sido parte del equipo que ha estado trabajando en redes sociales de Salud Incluyente. Le decía ahorita fuera de la grabación que de verdad que soy su fan. A mí me cuesta muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo trabajo lo de las redes sociales. De verdad que mm, no me molesta estar como frente al público y todo eso, pero sí me da mucho trabajo estructurar, hacer las imágenes, hacer los podcasts y todo eso que ustedes han estado haciendo que a mí me parece increíble, total y absolutamente increíble. Y además el nivel de compromiso que han tenido en estos, en el tiempo que van trabajando, bueno, o sea, yo creo que salud incluyente es lo que es gracias a personas como Brenda. Ay. Así de simple, digo, yo de verdad que nada más estoy, me subí a la tabla, pero ellas son las que mueven absolutamente todo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por todo tu trabajo, por todo el esfuerzo, por todo el compromiso. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bienvenida, Brenda. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar en este espacio y sobre todo feliz de pertenecer a esta comunidad de salud incluyente, que cada una ha puesto su granito de arena para que esto vaya funcionando y esperemos que pronto crezca cada vez más. Estoy contenta de estar acá y poder contar un poco sobre mí. Pues bienvenida otra vez y gracias por aceptar la invitación. Bueno, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito quién eres, de dónde eres, a qué te dedicas. Bien, bueno, mi nombre es Brenda Montes de Oca. Actualmente vivo en Guadalajara, Jalisco, México. Y aquí estudié la licenciatura en nutrición y pues actualmente estoy certificándome en la certificación de las nutriológicas de alimentación respetuosa y liberación corporal. Ahora lo que hago es, bueno, ha ido totalmente cambiando mi enfoque, entonces actualmente llevo a cabo consultas individuales tanto de forma presencial aquí en Guadalajara como en línea. Y pues son consultas individuales con enfoque no centrado en el peso. Trabajo con alimentación intuitiva, creación de hábitos y todo esto con el enfoque de salud en todas las tallas. Excelente. Yo creo que siempre lo he dicho, ¿no? O sea, para los nutriólogos siempre es súper complicado cambiar de enfoque. Yo creo que más incluso que para nosotros los psicólogos, ¿no? O sea, los psicólogos por nuestra formación siempre estamos como abiertos a Ujú. escuchar nuevas cosas, como investigar nuevas cosas. um, pero los nutriólogos es muchísimo más difícil. Totalmente. Creo que sobre todo por el hecho de que nuestra formación es prácticamente basada totalmente en la alimentación y además de que pues en la educación actualmente lo que te dan es cultura de dieta totalmente. Entonces todo se centra prácticamente en eso y pues como dices, otros profesionales pues realmente ven como muchas más áreas, pero con nosotros en nutrición sí es como totalmente cultura de dieta y enfocado a la alimentación. Entonces, desprenderte de eso sí es mucho más difícil, yo creo. Sí, es toda una revolución, o sea, de verdad que yo lo he visto con las compañeras que son nutriólogas, es una verdadera revolución eh, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, y además es muy difícil, o sea, se tienen que dar como muchas condiciones previas para que un nutriólogo o nutrióloga pueda
siquiera pensar en la posibilidad Sí, de justo. cambiar de enfoque, ¿no? O sea, ya no digas tomar la decisión, sino siquiera pensar en la remota posibilidad de que lo que le enseñaron en la escuela, pues hay otra opción, ¿no? O sea, que sí Sí. es un enfoque, pero que hay otra cosa aparte de eso. Para ti, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que llegaste a salud en todas las tallas? Fíjate, desde que estaba yo estudiando, pues en general tuvimos una clase que se trataba totalmente como de dietas, o sea, claramente con la definición de dieta desde que es la alimentación en general, ¿no? No las dietas tradicionales enfocadas a reducción de peso o que son restrictivas, ¿no? Veíamos diferentes tipos de dieta para diferentes patologías y claro, llegó un momento en que vimos pues esto de la obesidad, ¿no? Entre comillas. Y entonces nos enfocábamos como en ese tipo de dieta. Nos dejaron un ejercicio de pues hacer como nuestro propio menú, como para nosotros mismos. Bueno, yo lo hice. Al momento de intentar seguirlo, la verdad es que no duré ni siquiera una comida, te podría decir. O sea, cuando lo veía, decía, ah, hoy me toca comer tal cosa, a pesar de que yo lo había hecho, ¿sabes? Es como de que obviamente yo me conozco en mis gustos, totalmente en las cosas que tengo en mi casa, pero previamente lo había hecho, entonces en el momento en que tenía que seguirlo, me fue muy difícil. Dije, o sea, es que si no tengo ganas de comer eso, o sea, si en ese momento que me tocaba eso no se me antojaba, fue complicado seguirlo, la verdad es que no, ni siquiera pude hacerlo. Y bueno, mi complexión ha sido delgada desde siempre, entonces nunca he seguido una dieta y la vez que la intenté no lo logré y eso que o sea, realmente no era una dieta restrictiva como para bajar de peso, sino que simplemente como estructurada que llevara todos los grupos de alimentos y así, ¿no? Como el comer saludable y todo esto. Entonces fue complicado desde ahí para mí y siento que desde ese momento me empecé a cuestionar muchas cosas. Teníamos algunas prácticas bueno, de que escoge un paciente y vas a tenerlo como llevar a cabo su tratamiento y todo esto. Y desde ahí como que empecé a ser un poco más comprensiva y empática con ese tipo de tratamientos, ¿no? Ya pensaba mucho más en, bueno, pues, ¿qué comes regularmente? O sea, trataba de hacerlo, pues, lo menos invasivo que se pudiera, porque dije, bueno, si para mí fue difícil, o sea, el hecho de decirle a alguien más, pues esto tienes que comer, pues todavía era más difícil que lo siguiera, ¿no? Entonces, desde ese momento, pues traté yo como de ser más comprensiva. Ahora entiendo que, pues aún así seguía de alguna manera haciendo daño, claramente, pero pues dentro de lo que me enseñaron, pues intentaba yo ser como un poco mejor, ¿no? Entonces, pues así seguí mi carrera, la terminé. Una vez que termina la carrera, tuve unas prácticas en donde pues estuve en un hospital civil de aquí de Guadalajara y te mandan a diferentes áreas, ¿no? Y ándale que me toca el área de cirugía bariátrica. Bueno, pues me mandan al área de cirugía bariátrica. Ahí entendí muchas cosas. Me gustaba las personas con las que estaba, el equipo, que había otras nutriólogas también, eran muy amables, pero, o sea, la manera en que se llevaba a cabo los tratamientos, veía yo que era ese tipo de consulta en que llegaba el paciente temeroso por lo que le fueran a decir y se regañaba a los pacientes de, ay, pues es que no lo seguiste, así no te vamos a poder operar. Yo veía su cara de miedo, de angustia, había veces, no sé, que se agarraron hasta llorando en el consultorio y pues yo estaba cante y veía todo eso y yo, chin, o sea, de verdad, todo lo que tiene que pasar la gente para llegar a la operación, ¿no? O sea, ya ni se diga como tal la operación, todo lo previo ya para mí era
bastante violento, ¿no? Entonces, fue de ahí que todavía me empecé a cuestionar un poco más. Cuando llegué a mi servicio social, pues también era de, bueno, pues tienes que ir a decirle a los pacientes qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Yo trataba de darle, pues, no sé, algunos tratamientos nutricionales enfocados más bien como a las patologías que tuvieran y dejaba totalmente de lado la parte de, pues, de que, ay, tienes que bajar de peso, ¿no? Porque para mí era, bueno, ahorita estoy en el hospital, creo que lo importante era que se pusiera bien, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a en este momento que se siente mal estando en el hospital decirle, ah, es que tienes que bajar de peso, ¿no? Entonces, pues yo como podía, me las hallaba como para darle un enfoque, distinto. Pero de alguna manera no sabía cómo nombrarlo, ¿no? Como que tenía esa espinita de que algo no estaba bien, pero no había podido darle un nombre. Hasta después, ya cuando estaba terminando mi servicio, sí me llegó como una crisis profesional porque me gustaba la parte de nutrición, lo que hacía, pero no eso que siempre nos decían que era la nutrición, ¿no? Siempre todos tienen la idea de, ah, es que, o sea, las nutriólogas pues bajan de peso. O sea, a eso vas con el nutriólogo, ¿no? Y no me gustaba como que la gente tuviera esa idea todo el tiempo. Y dije, bueno, es que sí me gusta todo esto, me gusta que las personas se sientan bien, poder ayudarlas con su alimentación cuando tienen ciertas enfermedades, como esa parte, pero el pensar que, bueno, pues es que tú pues nada más bajas de peso, pues sí me llegó como a dar un poco de tristeza, estuve como en una crisis de no saber como para dónde, o sea, como qué enfoque tomar dentro de la nutrición, en qué especializarme. Y así duré un tiempo y luego llegó pues como lo de la pandemia, que paramos un poco. Yo estaba dando ya para esto consultas de manera tradicional, pero pues no me sentía tan cómoda. Esto porque si te das cuenta, bueno, la consulta tradicional se basaba en, llegaba el paciente, pesarlo, medirlo, y todo se enfocaba en, ah, ¿hiciste la dieta? No, pues sí. Si bajaste o no, dependía de cómo llevábamos la consulta, ¿no? Si bajaba, no, pues qué bien. Hasta era como un alivio para mí, porque realmente creo que me preocupaba más yo que el paciente en cuanto a cómo se sintiera, ¿no? Regularmente los pacientes, pues cuando van a consulta, luego se les echa la culpa de, ah, pues es que tú fuiste el que no seguiste la dieta y por eso no bajaste, ¿no? Acá yo no centraba la atención en lo que hiciera o no el paciente, sino en mí. Yo sentía como, no lo hiciste bien, tal vez no eres una buena nutrióloga, porque no es, o sea, no estás haciendo que el paciente baje de peso. O sea, nunca lo enfocaba como en lo que hacían ellos, sino más bien lo que yo hacía, ¿no? Que tal vez no era suficiente. Entonces, siempre que llegaba un paciente a consulta, yo me sentía pues nerviosa de, pues, ¿qué va a pasar en la báscula? Si baja, entonces va a decir, soy una buena nutrióloga, mira, esto sí me está funcionando lo que me está dando ella. Y si no, ya no sabía a veces ni cómo decirles de por qué no habían bajado, ¿no? Ya no tenía ni siquiera la explicación Yo de creo que decir, es una bueno, presión extremadamente grande, ¿no? O sea, como esa parte de, dependiendo de los gramos en la báscula, es tu éxito como nutrióloga. Y que además, pues es algo que pues no podemos controlar, ¿no? O sea, yo me pregunto también de repente, ¿cuántos nutriólogos están así? Sintiendo que son un éxito o un fracaso como nutriólogos, dependiendo de del número que haya en esa báscula, ¿no? De sí, que si exacto. bajó o no bajó, yo creo que es como, es demasiado, o sea, y no sé tú qué pienses, ¿no? Pero de repente ahorita se me viene a la cabeza
¿cuántos nutriólogos que no ejercen andan por ahí pensando que fallaron como nutriólogos porque su paciente no bajó de No peso, bajó. ¿no? O sea, y Sí. que de repente dicen, no, entonces no sirvo para nada, me voy, ¿no? Y, o sea, aunque esta parte, o sea, me encanta la nutrición, pero no sirvo como nutriólogo porque no puedo hacer que mis pacientes bajen de peso. Para los que nos están escuchando, nutriólogas, nutriólogos, nutriólogas, no es su culpa. La dieta no funciona. Sí, no, ya, o sea, esto hasta me sirvió a mí, el saber que las dietas no funcionan fue como un alivio de, no era yo, no era el paciente tampoco. Entonces, pues prácticamente en eso se basaba la consulta, ¿no? En decir, sí bajo de peso, ay, qué alivio, o sea, va a seguir viniendo conmigo entonces porque sí está funcionando esto. Y era como, bueno, entonces, pues vamos a hacer unos ajustes, vas a seguir con esto, ya está, ¿no? Si no bajaba de peso, era yo estar investigando, bueno, qué había pasado, por qué no había bajado de peso. ¿Y qué te encontrabas? Porque yo siempre lo he vivido como paciente, ¿no? O sea, Ujú. soy yo la que iba y de repente, ¿no? Bajaste 400 gramos y, o de repente pues ya no bajaba de peso, pero ¿qué encontrabas a la hora de estar investigando de por qué no bajaban de peso los pacientes? ¿Qué era lo que encontrabas allí? Fíjate, es muy común en esta parte de los nutriólogos o sea, que le echen la culpa al paciente y que digan como de, me está mintiendo, ¿no? De que no se comió eso, no hizo la dieta, me está mintiendo. Yo nunca pensé eso, o sea, de verdad, yo les creía y yo decía, no, es que sí la hizo, ¿no? Y incluso siento que los pacientes también tenían como un poco de confianza conmigo y me decían, no, la verdad es que ahora no hice esto, y como que esperaban que, o sea, así como con cara medio pensativa de, pues, ¿qué me va a decir? ¿Me va a regañar? Y como que veían que no los regañaban ni nada, decían como de, pero pues ya le voy a echar ganas, ¿no? Y ya, o sea, como que se aliviaban un poco y siento que también por eso pues sí me decían si no comían algo, tal cual como se los había puesto, pero, o sea, era difícil porque ellos me decían, no, pues, o sea, había pacientes que me decían, sí, sí la hice, tal cual con esto, he estado incluso haciendo ejercicio, entonces como que sentía yo que entonces las cosas no me estaban cuadrando, ¿no? Como sí la está haciendo, está incluso haciendo ejercicio, entonces ya empezaba a sacar como bueno, a lo mejor es la retención de líquidos, ¿no? O a lo mejor es que pues ahorita antes de venir ya comiste algo, porque pues todas esas cosas influyen en el peso, pero sí era como difícil incluso a veces decir, ¿será que no estoy midiendo? Porque realizaba antropometría y todos los medía y todo. Entonces, ¿sería que no estoy midiendo hoy bien? O sea, no sé, les puse a lo mejor comida de más, no conté bien las calorías, no hice bien mi cálculo, entonces hay que bajar más calorías, o sea, como que todo era más bien en cuanto a mí, a la práctica que yo hacía, no al paciente, ¿no? Entonces, eso fue como lo más difícil. Te digo, entonces fue todo este proceso en que pues sí tenía yo como una crisis profesional de no saber para dónde hacerme. Fue entonces que empezó la pandemia, pues estuve como un poco más encerrada en mi casa y conocí a Raquel en un podcast que la escuché por primera vez y fue como, o sea, como que muchas cosas en mí encajaron y dije, o sea, todo lo que estaba pensando tiene nombre, o sea, ya existe, pero yo no sabía nombrarlo, ¿no? O sea, como tenía como las ideas, pero no había podido aterrizarlo porque no le encontraba un nombre a esto. Claramente, o sea, muchas cosas como que me hicieron clic, pero había muchas otras que sí me costaron entender. Decir, ay, es que esto me lo habían enseñado, ¿cómo es posible que todo esto que aprendí no es cierto? O sea, Como con el ¿qué, simple qué hecho fue de, lo que más te causó o lo que más trabajo te dio entender o cuadrar también? Porque de repente, ujú, yo no sé a ti cómo te sucedió, a mí por lo menos en un proceso que fue muy largo mi proceso, o sea, muy largo, eh, iba como
metiendo, ¿no? O sea, este concepto y ya lo integraba y todo, y de repente, pero este no, este ahí se queda, ¿no? Como, Todavía no. este no me lo toquen. Creo que lo más difícil fue entender que la obesidad no es una enfermedad. O sea, como eso que nos habían contado es que es una enfermedad, esto del IMC, de las tablas, fue lo que más o sea, más difícil se me hizo entenderlo. Porque entonces venían pensamientos entonces, o sea, ¿qué pasa me iba más como a la fisiología, ¿no? ¿Qué pasa entonces si una persona está gorda, entonces no tiene que bajar de peso para ser sana? O sea, puede quedarse así, pero puede ser sana. O sea, eso es lo que más como que le daba vueltas en la cabeza, porque prácticamente toda la carrera, te puedo decir que en todas las clases venía esto de la obesidad es una enfermedad. Entonces, fue lo que más tenía como interiorizado y más trabajo me costó entenderlo hasta que estuve leyendo y leyendo artículos, o sea, viendo la ciencia de, sí, o sea, sí existe el riesgo, pero hay otro lado, no quiere decir que automáticamente seas una persona enferma, ¿no? Ya, estás gordo, ya automáticamente te va a dar diabetes, o sea, como siempre lo que nos hicieron creer como desde este lado del miedo. Sí, yo creo Entonces, que a eso mí fue lo por más lo menos difícil. uno de los conceptos que más me ayudó fue diferenciar entre correlación, ¿no? y Causalidad, ¿no? causalidad, ¿no? Sí, yo creo que, no sé para ti, no sé cómo lo viviste tú, pero la ciencia detrás ahorita ya no es tanto, pero yo me acuerdo que hubo un tiempo en que me la pasé leyendo artículos, Ujú. ¿no? O sea, artículos en PubMed, artículos en Nature, artículos hasta, o sea, porque yo no podía creerlo, o sea, no podía entender cómo era que toda la vida, bueno, yo de este lado, que siempre he sido gorda, toda la vida a mí me dijeron que pues, yo estaba enferma, Ujú. ¿no? O sea, que por el simple hecho de estar como estoy o de ser lo que soy, yo era una enfermedad andando. Ujú. Entonces, para mí fue muy difícil y yo creo que leer la ciencia fue lo que más me ayudó, ¿no? Entender como toda esta parte de la diferencia entre correlación y causalidad. ¿A ti qué Fíjate, fue cuando lo que más te empecé, ayudó? sí, es precisamente eso, leer, empezar a empaparme como de todo este tema, empezar a leer de, bueno, ¿qué pasa detrás de todo esto, como dices, de la causalidad? Y lo que me di cuenta es, ¿dónde estaba todo esto cuando yo estaba estudiando? O sea, parece que los habían metido dentro de una caja allá en el rincón y que nadie abra esta caja y que nadie sepa. Y cuando, o sea, los empecé a leer, dije, los artículos ahí estaban, pero nunca nadie nos dijo, "Oye, existe esto". O sea, siempre era todo relacionado a, sí, la obesidad es una enfermedad. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta de esto, o sea, artículos desde hace tiempo, o sea, no es que fueran recientes y que yo no los había Sí, no, leído. no es del 2019, o sea, no, los Ajá, primeros no, no, no. artículos son creo que de 1950, o sea, todo por el estilo. Y que, o Es, sea, llevan años escondidos ahí y nunca nadie los leyó. Para decirte, existe también estos, presentártelo en alguna clase y que entonces tuvieras esta opción, ¿no? Porque sí, algo mejor en alguna clase vimos la parte de, pues sí existen gordos que tienen todos sus análisis bien, pero a futuro se van a enfermar. O sea, era lo que te decían, ¿no? O sea, sí existen, sí pueden estar saludables ahorita, pero a futuro se van a enfermar. O sea, siempre era eso, de que a fuerzas a futuro, si ahorita no estaban enfermos, en algún momento se iban a enfermar, ¿no? Siempre era eso. Entonces, cuando te das cuenta de que no, hay artículos que ven a personas de mayor tamaño durante el tiempo y no quiere decir que automáticamente se vayan a enfermar o
que sea ese totalmente su futuro, ¿no? Entonces eso fue lo que más me ayudó a entender, leer y ver otros enfoques, entender que existen otras opciones y que no es solo esto. Sí, yo creo que eso es como la parte más, em, que causa más conflicto, ¿no? Cuando estás comenzando a hacer la transición, es ¿dónde estuvo todo esto? O sea, ¿por qué nadie me lo dijo? Sí. Pasé, digo, acá en el Estado de México, creo que son 4 o 5 años de carrera de nutrición. No sé, allá en Guadalajara, pero por Yo lo también, menos aquí sí, 5 años. o sea, me la pasé media década, ¿no? Ujú. ¿Y por qué nadie me dijo esto? ¿Por qué nadie me avisó que esto existía? Es, es como muy interesante. Yo, por ejemplo, hace rato que estaba platicando con Raquel, precisamente hablábamos, ¿no? De cuando estás estudiando psicología, bueno, pues en psicología te dicen, pues están estas opciones de tipos de terapia, ¿no? O sea, Ujú. la gestalt, no sé, psicoanálisis, la cognitivo-conductual. Ahora sí que elige la que te guste más y ahí te quedas, ¿no? Pero en nutrición no pasa eso, No, ¿no? O sea, no hay opciones. solo hay de esto y es lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, o sea, así es extremadamente difícil, ¿no? El ver más allá. Ujú. Simple, por eso digo, los nutriólogos tienen una tarea titánica, ¿no? Porque es vislumbrar siquiera la posibilidad de que algo diferente puede existir y de lo que nunca te hablaron en la carrera, ni en ningún lugar, o sea, porque es como, nadie habla de ello. Ujú. Es como, salud de todas las tallas es como el enfoque innombrable, ¿no? Sí. Porque Como además, guárdenlo, nadie lo nombre. exacto, ¿no? O sea, porque además sí saben que existe. O sea, ha estado rondando en el mundo desde décadas y Y décadas atrás. sabes qué también, o sea, la idea de que ya ahora era como el bicho raro, porque tenía como mis compañeros de la universidad y todos seguían como con su idea y luego yo, o sea, tenía como otras ideas en mi cabeza y era como difícil encajar ahí, ¿no? A veces no sabía ni cómo decirles, bueno, es que yo no pienso de esa manera, o sea, tengo como ya otras ideas. Es difícil como estar en ese ambiente donde todo el mundo habla de dietas, de cuerpos, bueno, tengo un paciente que esto, pero pues tiene que bajar de peso. O sea, como todas las conversaciones son de eso y a veces no encuentras la manera de decir, es que están equivocados, es que hay otra opción, hay otro enfoque, porque ellos, pues igual hay personas mucho más cerradas que otras y que a lo mejor les dices si no, pues en ese momento no están listos para escucharlo y no, pues no van a seguir eso, ¿no? Van a seguir con su enfoque tradicional. Entonces también esa parte pues de dejar algunos círculos de amistades, compañeros de universidad con los que estudiaste, por el hecho de que ya no comparten las mismas ideas y muchos no están abiertos a escuchar otras ideas y ya lo dejas por la paz y dices, bueno, será en su momento en que cada uno encuentre como pues esta información y si le hace sentido, pues seguirla y si no, pues no puedes cambiar a las personas a fuerzas, ¿no? Sí, Entonces fue de las cosas más complicadas también, como separarte de la esas comunidad. conversaciones. Ajá. Ay, sí, el tema de la comunidad siempre, yo creo que es una constante
en todos los episodios que llevamos del podcast, ¿no? Porque principalmente aquí, en Salón de Todas las Tallas, estás remando contra corriente. O sea, las personas en general aceptan, ¿no? Que puedas ser cristiano, judío, o que puedas, no sé, ser de izquierda o de derecha en la política, o que puedas ser, no sé, de diferentes pensamientos acerca de cómo preparar huevos con jamón, ¿no? Pero no que dejes de ser pesocentrista. O sea, es impresionante cómo este enfoque te aísla de todo. Total. O sea, porque las personas no es nada más que, vuelvo al ejemplo de los psicólogos, ¿no? O sea, incluso entre psicólogos, pues yo llego, por ejemplo, con las compañeras que están ahí en la certificación y, ¿no? Una de ellas trabaja la Gestalt, yo soy más de la onda psicoanalítica, otra compañera es más como del humanismo, existencialismo y demás, y no pasa nada. O sea, podemos hablar perfectamente entre nosotros y no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, entendemos que tenemos formas de trabajo diferentes y no pasa absolutamente nada. Pero cuando dices, es que no soy pesocentrista, Sí, o total, sea, ¿qué pasa, mundo? O sea, solo es otro enfoque. tal cual así. Incluso, o sea, me pasó también con los pacientes. Fue difícil también esa parte de explicarles a los pacientes que ya venían trabajando conmigo con un enfoque tradicional de ya no voy a pesarte, ya no voy a dar dietas. Fue una transición. Sí, continuaba dando algunos menús, pero ya eran, o sea, empecé a quitarle como las porciones, solamente como dar ejemplos de algunas comidas, los dejaba más libres como, bueno, te doy estas opciones y tú escoge alguna. Y así poco a poco fui de que ya en un momento, bueno, ya no doy ningún tipo de menús. Esto lo hacía porque algunos pacientes se les dificultaba como ideas para preparar, pero me empezaba a dar cuenta que aunque no tuvieran cantidades, si yo les daba algunos ejemplos, querían apegarse totalmente a ellos, ¿no? Y llegaban en la consulta y me decían, ay, pues es que no lo hice tan bien porque este día pues no comí esto que venía aquí. Y yo, no, no pasa nada. O sea, era solo un ejemplo para que tuvieras algunas opciones, no tenías que seguirlo al 100%, pero sí sentía como que se sentían mal de no seguirlo. Entonces dije, no, esto tampoco está ayudando, entonces pues completamente ya no doy menús, ningún tipo de dieta y hubo pacientes que pues como que dijeron, bueno, vamos a probar pues cómo sigue esto, siguieron conmigo, otros que una consulta más y luego como que ya no les latió eso de, bueno, pues ya no estoy viendo resultados de que ya no me están pesando. Entonces sí perdí muchos pacientes y eso fue difícil. Llegan incluso ahora pacientes diciéndome, ay, oye, quiero regresar contigo, es que ya quiero volver a bajar de peso y yo, no, pues ya no estoy ahí. Ya no. Ajá, ¿cómo les explico? Entonces, pues trato como de explicarles y aún así, pues ya, o sea, a veces sí decía por la parte económica de chin, pues ya no tengo estos ingresos, ya perdí estos pacientes, ahora a lo mejor hacer nuevos que estén interesados como en este enfoque, pero ya con la idea de, es que, no, o sea, por más de que un paciente me diga, es que quiero bajar de peso, ya no puedo decir, ah, bueno, pues voy a atenderlo, ¿no? Simplemente creo que cuando estás ya de este lado y conoces todo, ya no hay vuelta atrás, o sea, ya no puedes hacerte de como el ciego y decir, ah, no estoy viendo y pues vamos a hacer esto, o sea, como que, no sé, ya me remuerde muchísimo la conciencia, ya no podría, trabajar nunca más como así. Entonces, eso fue también de las cosas más complicadas, el
perder pacientes y luego que vengan nuevos y digas, ay, pues ya voy a tener otra consulta y que luego quieran bajar de peso, les expliques que no, pues como esta idea de que no, pues las dietas no sirven, ya no trabajo en ese enfoque. Y algunos, sí, qué padre, pero pues Pero no, yo sí quiero gracias. bajar de peso. Ajá. Sí, suena muy interesante tu enfoque, pero no, muchas gracias. Entonces, es de las cosas más complicadas también que pues rechazas a lo mejor muchos pacientes y que no es, porque yo veo personas que estudiaban conmigo que les va a lo mejor muy bien con el enfoque tradicional y que llega enero y pues todo el mundo quiere como propósito bajar de peso y se llenan sus consultas. Y digo, bueno, si estuviera en ese enfoque a lo mejor tuviera más pacientes, pero ¿a qué costo, no? Como a estar haciendo daño, a estar, no sé, lucrando con ese deseo que tienen de bajar de peso. Y a pesar de que, o sea, tengo la información, ya no podría, no puedo Sí, continuar es que así, es ¿no? como publicidad fraudulenta, ¿no? Cuando ya Ujú, sabes que las dietas no funcionan, aunque les llames estilo de vida, aunque les llames, aunque digas, ay, es que yo no les restringo alimentos, nada más porciones, o sea, todo eso es una dieta. Cuando te das cuenta de que no funciona, de que no hay un sistema que funcione a largo plazo de pérdida de peso, que el 95% de los casos recuperan el peso y ujú, un gran porcentaje también, más del 60%, recuperan más peso, o sea, suben más de peso que al principio. ¿Cómo vendes algo que sabes que no nada más no le va a funcionar al paciente, ujú, le va a dañar? Ujú. Es como, no sé, o sea, vender un auto que tú sabes que no tiene frenos. ujú. O sea, se va a ir a matar el paciente y tú, ¿qué? Bien, gracias, viendo Exacto. cómo se va por el precipicio o cómo. Bueno, ya tengo mi dinero, ahí que se vaya el carro, Ajá, o ¿no? sea, ya con permiso, yo ya vendí el auto, no tiene frenos, pero bueno, nadie sabe, con permiso, ¿no? Ujú. Tal No, cual. yo no puedo con eso. Ya, o sea, siento que una vez que estás dentro de esto, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya eres tan consciente y también es tenerse compasión. O sea, sí siento compasión por las personas que siguen con este enfoque porque digo, bueno, tal vez no sepan de otro enfoque como yo en su momento no sabía y dudo que lo hagan con la intención de, como tal, de dañar o decir, pues voy a darle dieta, al cabo ya sé que no funciona. Siento que en algún momento sí tienen como esa idea o esa esperanza de que pues de algún modo funciona, pero hay algo que no estoy haciendo bien o hay algo que a lo mejor la otra persona no está haciendo bien, ¿no? Como que sienten que pues esa esperanza de que sí funciona de alguna manera, pero no tienen la información para saber que la realidad es que no. Entonces sí es tener compasión también por ellos y por ti en su momento en que estuviste desde ese lado, que no conocías la información y pues haces lo mejor que puedes con la información que tienes, con lo que te enseñaron y es lo que llevas a cabo. Ya una vez que tienes la información, ya entonces es responsabilidad tuya qué haces con ella. Si ya de plano te haces como el que no sabes y a pesar de que sabes el daño que haces, sigues vendiendo eso, y ahora sí es responsabilidad de la persona que no está haciendo las cosas de manera ética, ¿no? Que tristemente pues también lo saben, ¿no? O sea, yo lo he dicho aquí en el podcast, en las reuniones, o sea, siempre es, la lucha es contra el sistema, nunca contra la persona, nunca, nunca, nunca. Precisamente porque todos venimos de ahí. Ujú, Unos más, otros menos, o sea, definitivamente los nutriólogos y los médicos tienen mucho más que desaprender que nosotros los psicólogos, por ejemplo, ¿no? ujú, Pero
al final todos venimos de allí, ¿no? De un sistema pesocentrista. Pero sí, o sea, si tú ya tienes la información, si ya sabes que las dietas no funcionan, que además hace daño y lo sigues haciendo, yo creo que es como, ya me vale, ¿no? O sea, lo que me importa es el dinero. Exacto. Que bueno, hasta ahora creo que no he conocido a ninguno, porque siempre, ahora que lo estoy pensando, ¿no? Siempre, todavía están como en esa de, no, sí, yo voy a encontrar la dieta que sí funcione, o algo debió haber estado haciendo mal el paciente, lo que tú decías, ¿no? Algo debo estar haciendo mal yo como nutriólogo, algo debe estar haciendo mal el paciente, o simple y llanamente no he encontrado la dieta, el hilo negro de las dietas, esa que es ¿no? El milagro de la dieta, no sé cómo llamarlo. No, incluso decir, bueno, le estoy dando esta dieta, a lo mejor para esa persona esta no funciona, entonces tengo que cambiarle por otra dieta, ¿no? Y pues así se la llevan, como, bueno, ahora le aumento acá, le bajo acá las calorías, le subo los carbohidratos, le bajo los carbohidratos, o sea, como estar jugando para ver qué es lo que funciona, sin darse cuenta que pues ninguna de esas va a funcionar, o sea, por más que le muevas o le quitas, le pongas, pues ninguna va a ser la labor que deseas. O sea, finalmente va a terminar en lo mismo. ¿Tú por qué crees que haya tanta resistencia a ese hecho, ¿no? A que las dietas no funcionan. O sea, ¿por qué crees que nos la pasamos buscándole, como tú dices, no jugando entre, pues es que ahora, no, seguramente es el plátano, entonces quita el plátano, no, pues es que tampoco funciona, entonces seguramente son las uvas, quítale las uvas, ¿no? O sea, ¿por qué crees que hay como esta resistencia tan grande a entender que no son ni las uvas, ni el plátano, ni las calorías, ni los carbohidratos, ni, o sea, las dietas no funcionan así, o sea, como Yo ya, creo así. que porque, o sea, sí existe evidencia de que las dietas funcionen, entre comillas, pero son puros estudios a corto plazo, ¿no? Entonces creo que pues como la educación se ha basado en eso, en ver esos estudios de, es que mira, a esta población sí le funcionaron este tipo de dieta, pero nunca vemos como más allá de, bueno, qué tipo de población era, cuánto tiempo la estuvieron haciendo y qué pasó después. Porque sí vemos de que, mira, sí, todas estas personas sí bajaron de peso tanto en tanto tiempo, ¿no? Pero a veces no vemos más allá de, bueno, ¿y qué pasó después? Que todas esas personas volvieron a subir de peso, subieron más de lo que pesaban, o incluso otras consecuencias, no sé, con la parte física de, bueno, ya, no sé, las personas se enfermaron, desarrollaron un TCA, a esta persona se desnutrió, eh, tuvo pérdida de cabello, las uñas frágiles, presentó, no sé, tales signos, o sea, siento que eso es lo que pasa, que la gente se basa en la evidencia a corto plazo y muchas veces no vemos más allá de esa evidencia, de cuestionar. Yo creo que siempre hay que cuestionar algo que nos dicen, ¿no? Si te dicen, es que esta dieta sí funciona, bueno, hay que ver dentro de ese estudio, en qué población se realizó, qué tamaño de muestra tenía, porque si lo hicieron en 5 personas y dicen, pues en esas 5 sí funcionó, ¿no? Pues realmente es algo que no, pues no es un porcentaje muy alto, no sería válido en la ciencia. Entonces, ver qué es lo que están reportando en los estudios. Gina Salame hace mucho esto de ver los estudios que hay detrás de ellos. Bueno, te están mencionando que aquí sí funciona, pero ¿cuánto tiempo? ¿Qué tipo de población era? ¿Cuántas personas lo hicieron? ¿Qué consecuencias tuvieron después? O sea, simplemente son estudios que a veces se quedan cortos o no leemos más allá Del de a lo mejor abstract. como el título, el abstract. Y, pues sí, ya los resultados, ves las gráficas, ¿no? Pues que sí, el 90% sí bajó de peso, ¿no? Pues sí, pero no hay a veces más allá.
Y creo que eso es lo que pasa, que si vemos esa evidencia a medias, engañosa, y creemos que es como, pues es la verdad. Porque a mí me pasó que yo decía, pues es que sí, hay evidencia de que este tipo de dietas funcionen. Pero ya cuando te pones a ir más allá de, bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Entiendes que entonces no es totalmente cierto, ¿no? O hasta qué grado sí están funcionando y luego a largo plazo, pues ya no. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que en esta parte de la ciencia eh, pasa algo muy parecido con lo de las dietas, ¿no? O sea, si tú te la pasas comiendo un solo tipo de alimento toda la vida, Ujú, o sea, estás viviendo en una corcholata, ¿no? ujú, Cuando hay un mar de información alrededor. ujú. Y qué es lo sano, ir como añadiendo, ¿no? Igual que en la alimentación, la ciencia es exactamente igual. Uh-huh. Sí, creo que queda Ir mucha información a medias. ampliando, ¿no? Ujú. Tal cual, entonces, incluso por ejemplo, con lo del ayuno intermitente, bueno, que sí funciona, pues sí, si estás ayunando, claramente, si no estás comiendo, pues claramente tus niveles de glucosa, de triglicéridos, de colesterol, pues va a bajar porque no estás comiendo, ¿no? O sea, en ese lapso de ayuno, pues claramente tienes tus niveles basales, ¿no? Entonces, es eso, como que se queda la información a medias y no tenemos una conclusión real de qué hay más allá de lo que nos están reportando. Y la gente se queda en eso y les es difícil entender otra cosa cuando lo estás leyendo de un artículo científico, ¿no? También Sí, ver me estoy acordando cómo ahorita lo hacen. de que alguna vez estaba platicando con una ex compañera de trabajo, nutrióloga, y de repente pues estábamos como de amigas en el Facebook, ¿no? Ujú, Y veo que comienza a decir, ay, no, mis grupos de personas que acompaño a través del ayuno intermitente, y yo así de, como es mi ex compañera de trabajo, me atreví a decirle, oye, ¿sabes qué? Pues, eso es peligroso, ¿no? O sea, ujú. estar diciendo a las personas que, porque el último grupo estaba 3 días ayunando, o sea, 3 días sin comer. Nos lo llevaba desde dejar de comer, creo que las primeras 6 horas, y al final del mes ayunaban 3 días, ¿no? O sea, así eran los planes, y yo así de, Qué bárbaros. casi, así de algo me va a dar suavecito, suavecito, así con las palabras más amables que encontré. O sea, es que, pues eso es peligroso, ¿no? Y me contestan, no, es que ya se encontró que reduce el riesgo, el ayuno intermitente reduce el riesgo de diabetes. Y yo, ¿dónde? Ah, pues en ratones. Y yo, pero no somos ratones, ¿no? Y además, o sea, Jesús ayunaba. Y yo, pero no somos Jesús. O sea, Sí, en serio, esos son tus, la eh, justificación. la justificación para llevar a las personas a ayunar hasta 3 días. O sea, Ujú. no, o sea, yo estaba que daba vueltas en mi eje porque entonces su base era que en ratones funcionaba y que Jesús ayunaba, ¿no? Y yo así, Sí, o sea, yo entiendo que siempre hay que tener ese criterio de decir, bueno, están utilizando en este estudio ratones, porque pues no es éticamente hacerlo en personas, a lo mejor ciertas cosas, pero incluso cuando ves algo en ratones, hay que tener el criterio de decir, ¿es aplicable para las personas? sí, o Porque sea, y no por solo algo es no es esta parte. ético aplicarlo a personas. Ujú, O sea, por algo no se puede aplicar a personas, por algo no es ético poner a personas en ayuno. ujú. Tal cual. Y dices, pues a lo mejor en ciertos tiempos ayunaban porque era lo que tenían, pero ya teniendo información suficiente, o sea, ¿por qué seguir haciéndolo, no? Sí, no, además es que no tiene absolutamente nada que ver con una práctica espiritual, ¿no? Sí, claro. O sea, no eres judío,
no vives en el año cero, ¿no? O antes de Cristo. Mm, mm. Sí, Entonces, totalmente. es como mezclar muchas cosas para, em, en psicología los llamamos mecanismos de defensa, ¿no? Sí. Para no ver, ujú. O sea, para estar buscando como la justificación para seguir vendiendo dietas. Claro, porque yo creo que es principalmente eso, que la información que tienes dice ciertas cosas y el hecho de que te presenten algo distinto es como, no, es que yo lo estoy leyendo aquí que sí es así, ¿no? Entonces, tienes que ahora empaparte de otras cosas para entender más allá y entonces comprender que lo que te estaban diciendo acá no estaba completo y hay otra información que hay detrás de todo eso. Entonces, es eso, porque siento que esa información se esconde y la que te presentan está a medias y pues uno cree en eso porque sí, es científico, pero no ves qué hay detrás, qué más pasó. Entonces, creo que esa es la principal razón por la que mucha gente tiene como esa resistencia. Y pues también por la práctica, ¿no? Que si estás, o sea, de eso vives, decir ahora, pues esto que estoy haciendo no funciona y me voy a quedar sin pacientes, sin gente, me voy a quedar sin trabajo. Eso es difícil, creo que es de las cosas más complicadas que uno tiene que asumir, pero sabes que, o sea, no sé, totalmente vale la pena. O sea, decir, bueno, no tengo, no sé, 20 pacientes, tengo 5, pero esos 5, no sé, hasta la parte de mi consulta me siento mucho más cómoda dándola, siento un bienestar, o sea, una vez que las personas te dicen, mira, esto he avanzado, esto he tenido de avance, ahora lo hago de esta forma, es una satisfacción enorme y a pesar que dices, bueno, tengo estos 5 pacientes, no 20, pero con esos 5 me siento satisfecha con el trabajo que realizo, sé que les estoy haciendo un bien, sé que estoy aportando algo a la vida de esas 5 personas, aunque no esté, esté ganando a lo mejor lo que quisiera, pero yo confío también en que pues poco a poco uno va creciendo y más personas se van empapando de estos temas y ahora te buscan, ¿no? Porque también entienden esto. Sí, además es un proceso, el proceso de la recomendación. Yo, por ejemplo, te puedo decir que cuando yo, lo he dicho como muchas veces, ¿no? O sea, yo no hice una transición tan amable por mi carácter también, pero yo dejé de ejercer. O sea, cerré consultorio, cerré consulta, todos los pacientes que tenía los pasé como con alguien más. Ujú, Y fue una transición pues bastante, bastante dolorosa, ¿no? Todos somos diferentes, todos ujú. pasamos por cosas diferentes. Y ya cuando comienzo a retomar la consulta, de repente era uno. Ya cuando fueron dos, ya así, ¡órale, qué padre! Y todos, ¡Bravo! todos. Ujú. Y la magia de esto es que te van recomendando, porque el paciente se siente bien. Y entonces ya le puede decir a alguien más, oye, ¿sabes qué? O sea, ahí hay algo, algo que, de lo que nadie me había hablado. Y lo que les puedo decir es que a la vuelta yo llevo más o menos como 2 años, Ujú. ¿no? Ya trabajando desde otro, desde, pues sí, otro enfoque totalmente, ¿no? De repente ya la vida no te da para atender a tantos pacientes, ¿no? Definitivamente. Entonces, todo es como volver a, de repente como que le tenemos mucho miedo a ese comienzo, ¿no? A ese Ujú. recomenzar de cero. ¿No? Sí, Pero es un comienzo muchísimo más fuerte, muchísimo más satisfactorio y que, que trasciende es- em,
a la persona, ¿no? O sea, es como realmente lo que se vuelve importante es el mensaje y no el mensajero. Entonces trasciende de una forma impresionante. Sí, entonces, ¿te sientes satisfecho de una persona que te escuche, que cambie su vida? Ya es importante. Ya dices, con eso me siento satisfecha con una persona que esté atendiendo y que luego eso, como dices, se riega. Esa persona ya llega a lo mejor con su familia y les platica, bueno, ya estoy haciendo esto, empieza a poner límites y bueno, ya no hay que hablar de cuerpos de otras personas y de alguna manera como que se va regando eso. Sabes que a lo mejor ya no fue o sea, atendiste a una sola persona, pero ya el mensaje llegó a muchas más. Y Así eso es es. como lo más satisfactorio de esto, que es un enfoque de verdad muy, muy satisfactorio y que, no sé, encuentras, bueno, a mí me pasa que encuentro mucha paz de saber que estoy haciendo algo bien, algo por otras personas, porque ese fue como el motivo por el que estudié nutrición, porque yo decía, quiero ayudar a las personas, quiero ayudarlas con su alimentación y ahorita, terminando hasta después de la carrera y de algunos años, puedo decir que ese objetivo que tenía desde el día uno que empecé a estudiar nutrición, lo acabo de retomar nuevamente y decir, ahora sí siento que estoy ayudando a las personas desde la nutrición. Sí, o sea, esa persona que entró a la carrera para ayudar a las personas está orgullosa de la nutrióloga que eres el día de hoy. Tal cual. Ay, Brenda, pues ya, siempre digo lo mismo, ¿no? Yo me quedaría aquí platicando con ustedes, bueno, la tarde entera. Justin. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No sé si tengas algún mensaje final para todos esos profesionales de la salud que nos escuchan. Pues solamente repetir esto que dijimos en algún punto de la charla, que no es tu culpa, no eres un mal profesional, más bien estás, podría decir que dentro de un mal enfoque, que no es algo que estés haciendo mal, sino que las bases que a lo mejor tienes no son las correctas para desarrollar tu potencial. Entonces, eso podría decirles a todos. Busca otras opciones con las que te sientas cómoda, cómodo, en las que sientas que de verdad estás dando lo mejor de ti, que no sientas vergüenza, que no sientas culpa, que no sientas frustración al estar haciendo tu trabajo, sino todo lo contrario. Y eso, salud en todas las tallas y aplicar la alimentación intuitiva es lo que me ha dado. Muchísimas gracias, muchas, muchas Muchas gracias. gracias Para a los tu que no te invitación. conocen, recuérdanos dónde te podemos encontrar en redes sociales. Estoy en Instagram como @Brenda MDEOI y en Facebook como igual Brenda MDEOI, Nutrición sin medida. En cualquiera de estas redes me pueden encontrar. Muchísimas gracias. De todos modos, en la descripción voy a dejar el link para las redes sociales. ¿Vale? Muchas Pues no me gracias. queda más que agradecer a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, muchísimas gracias por escucharnos, por dejarnos entrar a su vida, a su casa y a su corazón. Muchas gracias y nos vemos en el episodio número 14 de esta primera temporada del podcast de salud incluyente. Muchas gracias. Gracias.